último yo que ha hablado, mientras este dura, es decir, mientras un nuevo yo a veces sin relación alguna con el anterior, no ha expresado todavía su opinión más fuerte. La conciencia enfrascada entre todas estas fracciones subjetivas del Papapurusa, es indubitable que duerme profundamente. Resulta subconsciente. Nosotros necesitamos convertir al subconsciente en consciente y eso solo es posible aniquilando al Papapurusa. Para finalizar el presente capítulo conviene analizar algunas palabras muy interesantes del sánscrito, veamos. Ahimkrita Bhava. El significado de estos dos términos hindustánicos es condición egoica de nuestra propia conciencia. Es obvio que la conciencia embutida entre todos estos agregados psíquicos que constituyen el Papapurusa, se procesa fatalmente en función de su propio embotellamiento. Atma-vidya. Palabra misteriosa, término sánscrito lleno de honda significación. Tradúzcase como conciencia despierta, liberada del Papapurusa mediante la aniquilación total de este último. La conciencia enfrascada entre todos los elementos subjetivos del Papapurusa, es notorio que no goza de la auténtica iluminación, se encuentra en estado de sopor milenario, duerme, es siempre víctima de Maya, las ilusiones. Atma Shakti. Término sánscrito divinal. Con esta palabra de oro señalamos, indicamos, el poder absolutamente espiritual. Por secuela, consecuencia, corolario, podemos y hasta debemos enfatizar la idea clásica de que la conciencia no puede gozar del legítimo poder espiritual mientras no se haya liberado íntegramente de su condición egoica. El Parsifal Walmeriano protegido con las armas de Vulcano redujo a polvareda cósmica al monstruo de las 1000 caras, el famoso Papapurusa. Solo así, pudo reconquistar la inocencia en la mente y en el corazón. Si bien es cierto que en un pasado remoto el hijo de Ezeleide también había herido mortalmente al cisne Kala Amsa, es ostensible y cualquiera lo comprende que al entrar en las tierras de Monsalvat ya no existía lujuria en él, era puro, se había convertido en un santo, había logrado el Atma-vidya. Capítulo 22 Despertado pobres humanoides intelectuales. Despertad de vuestro sueño espantoso de ajnana. Ignorancia. Abrid los ojos y alcanzad el pleno y absoluto conocimiento de Atman. El ser. Coronados con el laurel bendito de la poesía, conviene que escanciemos del ánfora de oro de la sabiduría el dulce vino. En nombre de Iodave, el Padre que está en secreto y la Divina Madre Kundalini, debemos platicar tú y yo, querido lector. Si tú comprendieras lo que es estar despierto, escuchad te digo. Al Dhammapada, la obra sacra del Buda Siddhartha Gautama, el despierto tiene por suprema penitencia el ser paciente, por el supremo nirvana, el ser sufrido. Porque él no es un anacoreta que dé de golpes a los demás, no es un asceta que injurie a los demás. Hasta los dioses envidian a aquellos que son despiertos, no son olvidadizos, se dan a la meditación, son sabios, y se deleitan en el sosiego del alejamiento del mundo. No cometer pecado alguno, hacer el bien y purificar la propia mente, tal es la enseñanza de todo aquel que es despierto. Quien hace acatamiento a aquel que es digno de acatamiento, a aquel que ha despertado a los discípulos de él, a aquellos que han sojuzgado al huésped maligno, el ego animal, y atravesado el torrente de la tristeza, quien hace acatamiento a esos tales como a quienes han hallado la liberación y no conocen temores, adquiere méritos que nadie puede mesurar. En verdad que vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos odian, si entre hombres que nos odian habitamos libres de rencor. En verdad que vivimos felices, si nos guardamos de afligir a quienes nos afligen, si, viviendo entre hombres que nos afligen, nos abstenemos de afligirlos. En verdad que vivimos felices, si estamos libres de codicia entre los codiciosos. Moriremos libres de codicia entre hombres que son codiciosos. En verdad que vivimos felices aunque a ninguna cosa la llamemos nuestra. Seremos semejantes a los dioses resplandecientes, que se nutren de felicidad. 4 cosas gana el temerario que codicia a la mujer de su prójimo. Demérito, lecho incómodo, inmundo además, en tercer lugar castigo, y finalmente infierno. Los hombres prudentes que a nadie injurian y que fiscalizan constantemente su propio cuerpo, irán al lugar en que no hay mudanza, nirvana, donde, una vez llegados, ya no padecerán más.
Aquellos que permanezcan siempre vigilantes, que estudian noche y día, que se esfuerzan por llegar al nirvana, acabarán por extirpar sus propias pasiones. Esto de extirpar, descartar o eliminar defectos psicológicos, es radical para despertar conciencia. Múltiples agregados de tipo subjetivo, llamémosles yoes, particularizan y dan su rasgo característico a nuestras pasiones. Comprensión y eliminación son indispensables para descartar toda esa variedad de elementos subjetivos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Comprensión no es todo. Alguien podría comprender en forma íntegra lo que son las tres formas clásicas de la ira. Cólera corporal, cólera del ánimo y cólera de la lengua y sin embargo continuar con ellas. Podríamos hasta darnos el lujo de controlar el cuerpo, el ánimo y la mente. Mas es ostensible que esto no significa eliminación. Cuando uno quiere extirpar pasiones debe apelar a un poder superior. Quiero referirme al poder serpentino solar, sexual, que se desarrolla en el cuerpo de la zeta. La palabra misteriosa que define a tal poder es Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la Madre Divina. Es incuestionable que esa energía creadora se particulariza en cada criatura. Como secuela y corolario podemos y hasta debemos enfatizar la idea trascendental de una madre cósmica particular en cada hombre. Kundi, Herodías, Gundegia, la mujer por antonomasia durmiendo en la tierra del Montsalvat, debe despertar de su sueño milenario. Capítulo 23 La fuerza serpentina. Cuando platicamos dulcemente en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol, resulta para nosotros imposible olvidar la mágica S que resuena entre la umbría como un silbo dulce y apacible. Esa es la sutil voz, aquella que escuchó Elías en el desierto. Apolonio de Tiana se envolvía en su famoso manto de lana para rogar a los dioses santos pidiendo el enigmático sonido. La mística nota, la S mágica, le confería al viejo hierofante el poder para salir conscientemente en cuerpo astral. La S tiene en verdad cierta similitud con la letra hebraica Tsar, mientras la sigma griega, triforme, se relaciona con la primera y con Shin y Semek. Esta última quiere decir sostén y tiene el valor cabalístico de 60. Se nos ha dicho, y esto lo sabe cualquier cabalista, que Shin tiene el valor de 300 y significa diente. La suma de estas dos letras equivale por consiguiente, a los 360 del círculo y a los días siderales del año solar. Empero, nosotros los gnósticos debemos ir más lejos, inquirir, indagar, buscar, descubrir la íntima relación existente entre la serpiente y la cruz. La S serpiente y la T cruz son dos símbolos esotéricos que se complementan profundamente. La S es una verdad geovística y vedantina a la vez. El poder serpentino o fuego místico. La energía primordial o Shakti potencial que yace adormecida en el centro magnético del hueso coxígeo. Muladhara es el nombre sánscrito de dicho centro magnético. Esta es la iglesia de Éfeso. El Kundalini es la fuerza prístina del universo, el poder oculto, eléctrico, que subyace en toda materia orgánica e inorgánica. La conexión sexual del falo y del útero forman cruz. El Kundalini, la S mágica, la culebra, se encuentra íntimamente relacionada con esa cruz o Tau. El fuego serpentino despierta con el poder de la Santa Cruz, eso es ostensible. En hebraico Tau tiene precisamente el significado maravilloso de cruz, terminando como 22ª letra del alfabeto y con valor numérico de 400. Resulta fácil comprender que la vocal U es letra moderna derivada de V, como la G de C, por la urgente necesidad de distinguir claramente entre los dos sonidos, adquiriendo naturalmente una forma práctica idéntica a la griega. Obsérvese muy atentamente esa curva maravillosa que desciende y sube. La humillación o descenso a los mundos infiernos, a la 9ª esfera, el sexo, preliminar necesario de la exaltación o sublimación. Quien quiere subir debe primero bajar, esa es la ley. Toda exaltación va precedida siempre por una humillación. El descenso a la 9ª esfera, el sexo, fue desde los antiguos tiempos la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buda, Jesús, Dante, Zoroastro, etc., tuvieron que pasar por esa terrible prueba.
Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus. Hércules para limpiar los establos de Augías y Perseo para cortar la cabeza de la Medusa con su espada flamígera. El círculo perfecto con el punto mágico, símbolo sideral y hermético del astro rey y del principio substancial de la vida, de la luz y de la conciencia cósmica, es fuera de toda duda un emblema fálico maravilloso. Tal símbolo expresa claramente los principios masculino y femenino de la novena esfera. Es incuestionable que el principio activo de irradiación y penetración se complementa en el noveno círculo con el principio pasivo de recepción y absorción. La serpiente bíblica nos presenta la imagen del logos creador o fuerza sexual que empieza su manifestación desde el estado de potencia latente. El fuego serpentino, la víbora sagrada, duerme enroscada 3 veces y media dentro de la iglesia coxígea. Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación existente entre la S y la Tau, cruz o T, llegamos a la conclusión lógica de que solo mediante el Sahaja Maituna, magia sexual, se puede despertar la culebra creadora. La clave, el secreto, lo he publicado en casi todos mis libros anteriores y consiste en no derramar jamás el vaso de Hermes durante el trance sexual. Conexión del lingam yoni, falo útero, sin eyacular nunca el ens seminis, la entidad del semen, porque en esa sobredicha sustancia se encuentra latente todo el ens virtutis del fuego. Y .. es el mantra fundamental del Sahaja Maituna. Cántese cada letra por separado en el laboratorium oratorium del tercer logos, durante la cópula sacra. La transmutación sexual del ens seminis en energía creadora, es un legítimo axioma de la sabiduría hermética. La bipolarización de ese tipo de energía cósmica en el organismo humano, fue desde los antiguos tiempos analizada en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Grecia, India, etc. El ascenso de la energía seminal hasta el cerebro se hace posible gracias a cierto par de cordones nerviosos, que en forma de 8 se desenvuelven espléndidamente a derecha e izquierda de la espina dorsal. Hemos llegado, pues, al caduceo de Mercurio con las alas del espíritu siempre abiertas. El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues son más bien de naturaleza etérica, tetradimensional. Estos son los 2 testigos del Apocalipsis, las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra, y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. En la sagrada tierra de los Vedas este par de nervios son conocidos con los nombres de Ida y Pingala. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el segundo con la derecha. Es obvio que el primero de estos 2 famosos nadis es de naturaleza lunar. Es ostensible que el segundo es de tipo solar. A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que siendo Ida de naturaleza fría y lunar tenga sus raíces en el testículo derecho. A muchos discípulos de nuestro movimiento gnóstico podrá caerles como algo insólito e inusitado la noticia de que siendo Pingala de tipo estrictamente solar, parta realmente del testículo izquierdo. Empero no debemos sorprendernos porque todo en la naturaleza se basa en la ley de las polaridades. El testículo derecho encuentra su antipolo exacto en la fosa nasal izquierda. El testículo izquierdo encuentra su antipolo perfecto en la fosa nasal derecha. La fisiología esotérica enseña que en el sexo femenino los 2 testigos parten de los ovarios. Es incuestionable que en las mujeres el orden de este par de olivas del templo se invierte armoniosamente. Viejas tradiciones que surgen de la noche profunda de todas las edades dicen que cuando los átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el triveni cerca del coxis, entonces por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza mágica. Quiero referirme al Kundalini, el fuego místico del Arad gnóstico. Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua, que el orificio inferior del canal medular en las personas comunes y corrientes se encuentra herméticamente cerrado. Los vapores seminales lo abren para que la culebra sagrada penetre por allí. A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales. Recordemos a Sushumna, el Vajra, el Chitra, el Centralis y el Brahmanadi. Por este último asciende el Kundalini.
Es una espantosa mentira afirmar que después de haber encarnado al Jivarma dentro del corazón la serpiente sagrada emprenda el